Bienvenidos a todos, yo soy Alejandro Náez Posadas y una vez más estamos en Psicologízate en Casa. Hoy tenemos una nueva sección que es entrevistando a los expertos. Hoy tenemos el honor y la verdad es un orgullo estar en presencia de una doctora tan preparada. Ella es la doctora Leticia Asensio. Ella es responsable del área psicosocial del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología de la Secretaría de Salud. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y es la presidenta de la Red Latinoamericana de Psiconcología, RELPO, y además de todo eso, ha escrito múltiples artículos y todavía le da tiempo para ser la conductora del programa Metamorfosis, Vida y Muerte. No, pues, doctora, pues, bienvenida principalmente al programa y pues es un honor tenerla el día de hoy. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno. Al contrario, que me hayas invitado a inaugurar esta sección. Sí, doctora. Pues principalmente porque el objetivo de esta sección, como ya lo habíamos hablado, bueno, antes de empezar esto, es hablar un poco de lo que hace cuidados paliativos de acuerdo a la evidencia, pero también aterrizarlo a lo que realizan los psicólogos y a lo que usualmente se están enfrentando diariamente, porque sabemos que la cuestión de la evidencia no solamente es leer artículos, sino adaptar esos artículos o adaptar esa información a lo que vivimos diario, y muchas veces lo que dicen los artículos dista mucho de la realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, doctora, para empezar me gustaría que nos comentara qué es cuidados paliativos. Pues mira, cuidados paliativos es un enfoque multidisciplinario con la idea de brindar el mejor soporte y cuidados a un paciente que se encuentra en una situación vulnerable de salud, que puede estar presentando tanto una enfermedad crónica avanzada como una situación aguda que también conlleva muchos síntomas, o simplemente por edad, como son los viejitos, y brindarle una atención integral, dándole aporte desde la parte física para control de todas estas molestias, en la parte psicológica por todo el impacto que puede haber, en la parte social con su familia y con el cuidador principal, y también en la parte espiritual, contemplando pues todo lo que representa estar frente a una situación vulnerable en el sentido de vida, en nuestras creencias, en nuestra trascendencia, y ese es básicamente lo que hace un equipo de cuidados paliativos. Ok, entonces se enfrenta a diferentes cosas, ¿no? Es con una enfermedad que es crónico-degenerativa, la cual se presentan con múltiples alteraciones, por lo que estoy entendiendo. Usted me puede corregir, doctora. Usualmente ustedes mejoran la calidad de vida y no solamente pues en la parte física, ¿no? Sino en la parte cuestión psicológica, cuestión espiritual y cuestión social. ¿Okay? Así es. Y esto pues es bastante importante, ¿no? Porque sabemos desde 1974, desde los 70, que la salud no solamente es una parte física, sino es una parte espiritual y psicológica. Y entonces me gustaría preguntarle, ¿cuál es la función de la psicología aquí? Ya nos dejó claro que pues ayudamos a modificar estos pensamientos, a generar mayor adaptación, pero de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a toda su expertise, ¿cuál es la función de la psicología en cuidados paliativos? Pues mira, tenemos una participación muy importante en la atención de toda esta psicopatología que se presenta alrededor de un paciente con alguna enfermedad crónico-degenerativa o alguna cuestión vulnerable de salud. Tiene que ver con el impacto emocional ante la información médica, tratar de identificar si existe depresión, ansiedad, algún trastorno adaptativo, alguna complicación con respecto a la relación social que puede haber, algunos problemas de comunicación entre la familia, el equipo de salud. También tenemos participación en tratar de identificar si un paciente puede presentar alguna alteración cognitiva o puede tener alguna
cuestión como el delirium, que es un deterioro cognitivo, una cuestión cognitiva importante aguda, o bien pueden tener sí un deterioro cognitivo como los pacientes que en la cuestión oncológica, que son los que yo veo más, puede haber por la propia enfermedad, por el efecto de los tratamientos, o bien los pacientes en la etapa de vejez que pueden tener un deterioro cognitivo como una demencia, que se puede estar combinando con la cuestión oncológica, o se puede combinar también pues con toda esta gravedad de la enfermedad o evolución de una enfermedad avanzada. Entonces, también tenemos que trabajar con el cuidador primario, que es una parte importante de todo este contexto de cuidados paliativos, para evitar pues todo este desgaste que puede haber, también que pueda darle este acompañamiento dentro de los cuidados domiciliarios, que también tenga como ese amortiguamiento en que se sienta capaz de cuidar y acompañar a su familiar, pues brindándole sus mejores herramientas para entender la información médica y darle el tratamiento en casa. También trabajamos con la familia porque una enfermedad que está en una etapa avanzada va a impactar pues desde la persona que lo padece, pero también a todo su contexto familiar, desde la persona más chiquita hasta la más grandota, va a tener ese impacto importante, también hay que trabajarlo. También el contexto social, porque a veces es la comunidad la que nos ayuda a brindar este acompañamiento y esta cercanía al paciente. También trabajamos en toda esta parte de las voluntades o directrices anticipadas, es apoyar y orientar al paciente en cuando se sienta capaz de poder hacer frente a todos estos contextos y poder llenar desde un testamento de sus bienes materiales hasta un documento que es la voluntad anticipada de que acepta o no algunos tratamientos invasivos para su cuerpo en determinado momento de la enfermedad oncológica. Entonces, participamos en todo esto, además de pues la parte académica, ¿vale? Que es formar a nuevos profesionales de la psicología para que se formen en cuidados paliativos y desarrollen estas herramientas necesarias para este escenario en específico, y también promoviendo a nivel de algunas políticas públicas que debe haber pues una formalización, una participación mucho más integrada del equipo de psicología a estos cuidados paliativos en todo el país. Y que esto va desde el primer nivel, que exista un psicólogo, que es muy difícil que en primer nivel haya un psicólogo, pero claro. En algunos lugares ya lo hay, aquí en la Ciudad de México sí hay, en algunos estados no, pero sería importante que hubiera a todos los niveles, así como hay paliativos desde el primer nivel hasta el tercer nivel de atención en nuestro sistema de salud mexicano, es importante que también haya psicólogos insertados en todos estos niveles. Ok, y esto me genera una duda, porque ya hablamos de que los psicólogos tienen un papel fundamental, me parece que es un pilar para la atención de cuidados paliativos, y mencionó, por ejemplo, todo su actuar en diferentes áreas, ¿no? Tanto de los pacientes como los familiares, cuestión de detección de, por ejemplo, deterioro cognitivo, delirium, múltiples comorbidades, comorbidades, entre otras cosas. ¿Usted qué le recomendaría? Y mencionamos que desgraciadamente, pues no podemos asegurar que haya un psicólogo preparado en cuidados paliativos en primer nivel. A nuestro público o a lo que vamos dirigidos son para psicólogos, principalmente psicólogos que apenas van empezando o que tienen un interés por este tipo de problemáticas o por este tipo de áreas de la salud a lo que nos enfrentamos en este momento. ¿Usted qué es lo que le recomendaría a los psicólogos que están en formación o que ya salieron, pero que les esté llamando la atención a esto? En cuanto a formación, en cuanto, por ejemplo, a dónde se pudieran acercar y eso, para poder desempeñar de una manera ética, de una manera profesional y basada en evidencia, este tipo de actividades que usted está comentando, que es un psicólogo de cuidados paliativos. Mira, para aquellos que están empezando a tener como esa inquietud de poder abordar esta área de oportunidad en cuidados paliativos, creo que lo importante es desarrollar habilidades clínicas, Ale.
Ok. Saliendo de la carrera, salimos, como dicen todos por ahí, con una embarrada de toda la información y realmente creo que es importante ir perfeccionando y desarrollando estas habilidades clínicas desde la identificación de la psicopatología, como también una orientación y preparación en el campo de la salud dentro de esta cuestión psicológica. Es importante que yo te mencione que en el país no tenemos muchas oportunidades en cuanto a posgrados para trabajar estas áreas hospitalarias, pero estas pocas oportunidades que hay que aprovecharlas. Tenemos posgrados orientados a psicología de la salud, por ejemplo, que nos pueden dar mucha claridad y nos ayudan a desarrollar estas habilidades tanto clínicas como de la salud, porque hay que entender las enfermedades a las cuales nos enfrentamos. Un psicólogo que está en este contexto hospitalario tiene que conocer también el comportamiento de las enfermedades en el cuerpo físico, porque también tienen una relación con la cuestión emocional. Entonces, es importante pues aprovechar esta formación de los posgrados. Hay otros posgrados como el que se da en la Facultad de Psicología, donde tú estás egresando próximamente, que es el de Medicina Conductual, que también tiene como esa orientación para poder trabajar en escenarios hospitalarios. Hay otros a nivel diplomado que también están trabajando esta parte de la psicología hospitalaria, tanto para adultos como para niños, que hay que aprovechar porque también nos ayudan a orientarnos a estos contextos en particular. Trabajar en el contexto salud implica aprender un poco de medicina, aprender un poco de todas las disciplinas que están incorporadas al sistema de salud y fortalecer lo que nosotros sabemos hacer desde la perspectiva psicológica, pero siempre también orientado al contexto del trabajo multi y transdisciplinario que debemos trabajar. Entonces yo creo que lo ideal sería que pudieran hacer un entrenamiento posterior en la licenciatura en el área clínica y en el área de la salud en particular, porque quiero comentarte, Ale, que creo que es importante que se lo hagamos ver a tu población ahorita que tú estás impactando con esta nueva herramienta, es que hay crecimiento en nuestra área psicológica. No solamente es entrar a la parte de psicología de la salud o psicología hospitalaria o medicina conductual, es ahora también tener formación en psico-oncología, en psicocardiología, psiconeuroinmunología, psicoendocrinología, o sea, la psicología también ya se está subespecializando. Entonces, la exigencia también pues requiere mayor preparación para podernos insertar y trabajar de forma adecuada y profesional en cada uno de los campos de la salud donde nosotros nos podamos insertar. Entonces, creo que oportunidades hay muchas, hay que buscarlas. Si no las tenemos en el país, hay que formarnos en el extranjero. Es decir, tenemos muchas herramientas, pero es importante, creo que continuar nuestra profesionalización, no quedarnos solamente con la licenciatura, porque nos vamos a topar con muchos retos que lo que requiere es una buena preparación, además de este proceso de supervisión que afortunadamente ahorita ya vemos varios psicólogos en hospitales que podemos dar como esa supervisión directa con los pacientes, porque bien lo decías ahorita, Ale, una cosa es lo que se reporta en la literatura y lo que tenemos de evidencia que es muy bueno, pero otro cuando ya lo aterrizamos a la práctica, donde vemos limitaciones en cuanto a tiempo, en cuanto a espacios, no siempre tenemos el espacio ideal que aparece en los textos, ¿no? Y tenemos que implementar, a veces se da en los pasillos, en la cama del paciente, a pie de cama, a veces se da en el quirófano, a veces se da en la sala de recuperación, a veces se da en el servicio de urgencias, en terapia intensiva. Entonces hay varios escenarios en los que nosotros también tenemos que prepararnos y darle continuidad al contexto hospitalario, pero también apoyando la parte que es nuestro fuerte, que es brindar el apoyo psicológico. Claro, ¿no? Y creo que mencionó bastante cosas que son muy importantes, ¿no? En este periodo de entrenamiento, de formación que tuve la oportunidad
pues, pasar con usted, pues descubrí que no solo bastaba con las clases de psicología, ¿no? De que incluso entrar, por ejemplo, con los médicos a tomar sus clases, a entender, por ejemplo, los tipos de dolor, que si es qué tipo de causa, si es somático, si es un dolor psicogénico, si es un dolor, etcétera. Por ejemplo, la escalera del dolor, qué tipo de opioides hay, entre otras cosas, son necesarios, ¿no? Porque entonces no solamente es como ver a un paciente a la privada, que también es importante tomarlo en cuenta, porque hay veces donde cuestiones pues sí, de índole físicas o médicas pueden estar influyendo, pero aquí es muchísimo más, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante importante. Y luego pareciese como un mundo totalmente diferente. Por ejemplo, usted que trabaja con pacientes con cáncer, que dependiendo de la clínica me refiero como a la especialidad, porque hay diferentes áreas. Por ejemplo, hay cabeza y cuello, hay gastroenterología, entre otras cosas. Dependiendo de eso van cambiando hasta las necesidades, ¿no? Y entonces no nos sorprendamos que en unos años no solamente haya cuidados paliativos, sino haya cuidados paliativos de psico-oncología específicamente para cabeza y cuello, ¿no? Por la especialidad y por la demanda y las necesidades que tiene cada uno de estos pacientes, ¿no? Y me parece muy adecuado. Si estamos viendo que tal vez no podemos acceder a una formación amplia o rica, podemos buscar otras áreas, ¿no? Ahora sí que México o el país en donde nos estén viendo no solamente es donde tiene lo mejor, sino algunas veces es mejor buscar en el extranjero y buscar mediante becas, mediante algunas apoyos económicos que nos puedan brindar las universidades, pues fortalecernos. Y mencionaba también algo bastante importante que me agradó mucho y va para la siguiente pregunta. Nosotros tenemos revisiones sistemáticas, tenemos ensayos controlados aleatorizados, tenemos múltiples cosas de evidencia sobre qué tenemos que hacer, por ejemplo, una intervención y cómo la debemos de hacer, por ejemplo, para los pacientes de cuidados paliativos. Pero mi pregunta es, ¿realmente la evidencia, qué tanto hay de la evidencia a la realidad? Porque usted ya nos estaba adelantando, pues que se ve muy bonito esa revisión sistemática, se ve muy bonito que sí nos dice más o menos por dónde ir, pero ya cuando nosotros le intentamos aplicar, nos damos cuenta de que ya nos topamos con que no tenemos ni siquiera la preparación para dar esa intervención. Algo tan sencillo, ¿no? ¿Me podría comentar al respecto sobre esto? Mira, yo creo que aquí es un complemento, Ale. O Okay. sea, creo que tener ese hábito también de revisar qué existe en la literatura, quién ha hecho algo al respecto de algún tipo de trastorno, de tratamiento, de algo innovador, nos ayuda siempre muchísimo porque pues ya nos va dando, como dicen por ahí, una luz en el camino en la historia, ¿no? Sobre todo cuando vamos iniciando, que creo que esto es sumamente importante, revisar lo que alguien ya ha hecho, incluso hasta lo que se ha topado, porque es importante cuando hacemos una revisión de la literatura que además de ver pues todo lo que un artículo tiene siempre un apartadito que dice limitaciones del estudio, donde ese también nos da información hasta dónde pudieron llegar, qué se les pasó o qué se encontraron en el camino, y eso también nos da como a nosotros mucha orientación, tanto lo que encontraron de forma positiva como de negativa en cualquiera de los estudios que podamos revisar en la literatura. Hacer toda esta investigación de lo que vamos a enfrentar también nos ayuda a no llegar en blanco. Nos ayuda, a darnos cuenta de nuestras propias deficiencias y decir, me tengo que preparar porque todo lo que revisé no entendí absolutamente nada, y eso es normal cuando uno empieza, pero también el reto de poder implementar cosas nuevas que alguien hizo en otro escenario, siempre y cuando lo adaptemos a nuestro contexto real. Esto es, adaptar a veces implementaciones de otro tipo de tratamientos, terapias nuevas, de este tipo de terapias de nueva generación que estamos nosotros teniendo también en psicología, está súper bien, pero a veces lo encontramos en otros contextos distintos, en poblaciones diferentes, en países que tienen recursos diferentes al nuestro, en culturas diferentes.
en todos los contextos que a lo mejor no son tan parecidos al de nosotros. Entonces creo que siempre es importante aterrizarlo. Y aún así, yo quisiera que ubicáramos, por ejemplo, Ale, que no es lo mismo que nosotros podamos atender un paciente en la Ciudad de México, en un hospital de tercer nivel, a poderle brindar una atención en un estado diferente del país, a lo mejor en el sureste, donde no es un hospital que cuente con todas las condiciones como un instituto nacional, sino que están en un hospital general, pero regional, o en un hospital estatal. Entonces, ahí hay que adaptarse, porque aun cuando estamos en el mismo país, tenemos diferentes condiciones y necesidades. Ahí es cuando hay que empatarlo a la práctica. Imagínate que en el sureste, por ejemplo, todavía hay algunas lenguas que utiliza la gente y que uno de los problemas importantes para la atención y comunicación es pues no entender esa lengua. Y no Claro. por eso vamos a dejar de atender a un paciente. Entonces, eso no siempre viene en los artículos o en los libros, pero son cosas complementarias. Por un lado, no ir en blanco, pero por el otro, aterrizar la parte clínica, la parte real, y entonces vas a hacer, creo que ahí, algo muy completo si tienes las dos cosas. Entonces, yo siempre he dicho, Ale, y quiero compartirlo con todos, que la clínica no está peleada con la investigación, ni los reportes de metaanálisis ni demás, y la investigación tampoco es todo, es un complemento que hay que Claro. tener para entonces brindar nuestro mejor servicio a la gente. Pues me alegra mucho escuchar lo que me está comentando, doctora, porque eso es psicología basada en evidencia. Eso es realmente es psicología basada en evidencia. Y no solamente leer un artículo y pensar que ese artículo va a definir, sino a ver la literatura, agarrar la mejor evidencia posible y aterrizarlo de acuerdo a las necesidades del paciente, de acuerdo a, pues, a tu realidad, a lo que realmente tienes enfrente, porque por ejemplo nosotros al estar en un hospital de tercer nivel pues gozamos de muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo cuando se hace por ejemplo la RAM, que es esta reunión de cuidados paliativos anual en México, y entonces van y dicen, oigan, pero es que ustedes sí tienen, no sé, algo tan sencillo como, ustedes tienen eh, Bupre, ¿no? O buprenorfina, ¿no? Y cuando nosotros no hablan, es que ustedes sí tienen un lugar, aunque sea un espacio para poder dar atención psicológica, ¿no? Si nosotros nos la tenemos que chutar en los pasillos. Así es. Yo creo Y que, yo creo que una parte que ahorita acabas de mencionar es muy relevante, Ale. En los escenarios hospitalarios, uno se adapta a lo que tiene. Que podemos tener desde solo una silla que voy a andar jalando por todos lados para poder hacer mis intervenciones y en la parte de hospitalización, pues solamente cerrar la cortinilla y ya hice mi mini consultorio. En la sala de espera a veces hemos hecho las intervenciones, en el espacio de quimioterapia, en la cuestión oncológica también se pueden hacer intervenciones. En realidad hay que buscar hacer nuestro mejor esfuerzo y adaptarnos con lo que tenemos. Quisiéramos tener más, a veces cuando nos preguntan, bueno, ¿y tú qué quisieras tener? Pues mira, un consultorio para terapia individual, un consultorio para terapia grupal, aparte que yo tuviera como un diván por si tengo que relajar. En realidad, si lo puedo tener, está genial, pero no por eso limitar el apoyo psicológico que tenemos que brindar a alguien que lo necesita. Incluso hacer intervenciones en crisis hasta saliendo en la puerta principal o de urgencias, se tiene que hacer. O sea, ahí no siempre tenemos un espacio y quisiéramos tenerlo, pero creo que es importante ir ganando lugar y que los psicólogos también nos vayamos profesionalizando para entonces poder también solicitar y mostrar que realmente nuestro trabajo es importante y pues solamente así vamos a ganar mucho más espacio. justamente, concuerdo con lo que usted ha mencionado, ¿no? La forma de demostrar que la psicología tiene una función a nivel hospitalario y específicamente en cuidados paliativos es haciendo evidencia y es haciendo intervenciones buenas, profesionales, éticas y basadas en argumentos. ¿Ok?
Y eso es lo que va a hacer crecer, más que estarnos peleando entre nosotros de ver cuál es mejor que otra, o que si estamos haciendo bien psicología basada en evidencia, o no estamos haciéndola bien, o si la investigación es mejor que la clínica, o entre otras cosas, es empezar a hacer acciones que nos lleven poco a poco para ser mejores psicólogos. Me gustaría, para terminar, doctora, que es algo que creo que es importante para las nuevas generaciones, o para los psicólogos que temen o que dudan, por ejemplo, a veces o que les da miedo, por ejemplo, enfrentarse o demostrar que la psicología pues tiene evidencia, o luchar por esto que han estudiado, que es tan importante. Me gustaría que les pudiera dar un consejo a las personas que nos están escuchando, de acuerdo a todo su expertise y de todo. No necesariamente puede ser de cuidados paliativos, puede ser en general. Pues mira, creo que aquí es también apoyarnos entre todos los psicólogos. Hay psicólogos que son muy buenos en la clínica y hay psicólogos que son muy buenos en la psicometría, así como hay psicólogos que son muy buenos en investigación. O sea, no tenemos que tener o saberlo todo, porque uno a veces piensa que, bueno, yo soy clínico y ya detecté muchas cosas y lo tengo que reportar, pero al momento de estar escribiendo un artículo, haciendo un análisis estadístico, uno se rompe la cabeza y dice, pero no sé ni por dónde. Entonces creo que aquí el trabajo colaborativo entre la propia disciplina y con otros especialistas también nos favorece a poder hacer pues un trabajo de evidencia científica en psicología. Algo que tú mencionaste ahorita y que creo que es importante también hacer hincapié es que todos los psicólogos hacemos un esfuerzo en el escenario donde estemos. Lo que no hacemos es reportarlo, lo que no hacemos es mostrar que a veces estamos haciendo un buen trabajo profesional, estamos documentados, estamos haciendo revisiones y estamos tratando de implementar también nuevos tratamientos, pero no nos reportamos, entonces no hay evidencia de nuestro trabajo. Ahí es cuando el trabajo colaborativo nos puede ayudar. O sea, hay psicólogos que pueden complementar, o bien otros especialistas. Hay quienes son especialistas en análisis de datos, hay quienes son especialistas en la aplicación o interpretación de ciertas pruebas psicológicas. Entonces, también es importante apoyarnos y hacer realmente redes de apoyo psicológico, como esa red que tú tienes ahorita atrás en tu pantalla. Creo que es importante, nos ayuda siempre a no sentirnos solos en los escenarios, porque luego uno dice, es que no tengo mi equipo y cómo le hago, yo no soy todóloga, solo soy psicóloga, pero creo que es importante que todos ubiquemos que tenemos habilidades y fortalezas, pero si las complementamos con algunas otras personas del mismo gremio o de otros gremios que nos puedan apoyar, entonces creo que tenemos un resultado mejor. Entonces, mi recomendación es no se desesperen cuando uno empieza a entrar en el escenario práctico de cualquier área de la psicología, nos vamos a confrontar con que ya salí de la carrera pero no sé nada y entonces me tengo que dar a la tarea de ir aprendiendo poco a poco, pero siempre y cuando seamos constantes. Si yo me estoy a lo mejor informando, revisando, actualizando, va a ser menos complicado poder ir realmente poniendo en práctica estas habilidades que en algún momento aprendimos en la carrera, pero que hay que perfeccionarlas. Y nuevamente, si contamos con una supervisión, también va a aligerarnos mucho pues todo este trayecto para poder tener pues un buen resultado en la práctica de la psicología basada en evidencia. Pues creo que usted abordó pues bastante bien esta parte, y creo que es importante que si nosotros, por ejemplo, yo que me especialicé en revisiones sistemáticas y usted que es una excelente clínica de cuidados paliativos, pues podemos hacer un clic para que tanto mi especialidad como su especialidad podamos hacer evidencia al respecto, ¿no? Y si tenemos amigos que son muy buenazos, como usted mencionaba, súper, súper buenazos para la parte de creación de instrumentos, y tenemos otros amigos que son súper, súper, súper buenazos para la parte de análisis de datos, pues a trabajar en equipo, ¿no? Y creo que en México hay una frase que es,
se llaman comesolos cuando solamente quiere publicar o quiere ser una persona a la que aparezca en un artículo, ¿no? Y realmente no, la investigación, la parte clínica solamente se va a lograr si estamos unidos. Ya basta de pelearnos, hay que unirnos, hay que trabajar en equipo y hay que fortalecer este gremio y esta área que tanto amamos y que tanto pues nos estamos tratando de que tenga esta fortaleza científica, metodológica y sobre todo ética. Así es, Ale. Creo que también es importante no olvidarnos de esta última parte que mencionabas, de la parte ética, porque también es importante ubicar psicólogos que estén ahorita terminando. Mi recomendación, por favor, titúlense, la cédula es importante, no cometamos iatrogenias, dando intervenciones y haciendo muchas cosas cuando no nos hemos titulado. Creo que es importante contar con el aval de esta cédula profesional y solo darnos la oportunidad de crecer y de fluir y de relacionarnos con otras personas que pueden tener herramientas que puedan ser complementarias a las que yo también les puedo aportar. Claro. Pues muchas gracias por el día de hoy. Me pareció como siempre le digo, doctora, yo lo admiro mucho y pues siempre que platico con usted, pues aprendo cada vez un poquito más. Entonces le agradezco el día de hoy que pues haya estado en la inauguración de esta sección y pues espero que en próximas ocasiones pues también nos pueda acompañar para hablar de otros temas que también son importantes porque como vimos en su currículum, usted tiene una amplia variedad de temas que domina pues sí, de tópicos que usted es experta. Y pues antes de eso me gustaría que nos pudiera comentar, el Alejandro del futuro se va a encargar de poner por ejemplo, en dónde la pudieran contactar en caso de que quisieran colaborar con usted, o sus redes sociales, o incluso que usted promueva pues su programa que ahorita está realizando. Pues mira, yo tengo un programa de radio, como bien lo dices, Ale, y el tópico principal es abordar temas relacionados con la vida y con la muerte, y se llama Metamorfosis, Vida y Muerte, y justamente me van a encontrar en Facebook, así con el título del programa, y también ya inauguramos el de YouTube, por si nos quieren buscar ahí en los canales, para que vean las entrevistas que hacemos con especialistas, con personas que experimentan pues esta situación desde temas difíciles como sí hablar de muerte, pero el eslogan del programa es que hablar de muerte enriquece nuestra forma de vida y esa es la intención del programa. También, pues ahorita estamos trabajando, como bien lo dijiste en la presentación, Ale, muchas gracias, en la Red Latinoamericana de Psicooncología, que es una red justamente con otros psicólogos de otros países latinoamericanos, que estamos fortaleciendo esta formación especializada de psico-oncología con la idea no solamente de darla a conocer, sino también formar gente, también hacer lazos de investigación, y creo que esa es la parte importante. Y también pues me pueden localizar por ahí por RELPO, que es la Red Latinoamericana de Psico-oncología, y pues mis redes sociales donde aparezco como Leti ASHU, que son las iniciales de mi apellido, y por ahí con todo el gusto del mundo pues puedo seguir interactuando con tus seguidores. No, y con sus seguidores también, ¿no? Pues le agradezco mucho y pues como le comenté, Alejandro del futuro va a poner todo lo que acabo de comentar por aquí abajo, por aquí. Entonces, para que tengan la oportunidad de seguir su trabajo, pues su amplio trabajo, y pues quiero mencionar que la doctora no solamente ha publicado una docena de artículos, artículos en revistas importantes, o sea, la verdad, doctora, la admiro mucho y le agradezco mucho que nos haya podido acompañar el día de hoy y pues espero verla en próximas ocasiones y pues sin más por el momento, pues creo que nos vamos a despedir de las personas que nos están viendo y pues muchas gracias por todo lo que nos compartió hoy. Muchas gracias a ti y mucha suerte con el programa, con este nuevo proyecto. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Muchas gracias.